Hola gente viajera que quiere ir a Brasil. Les comento que este video es una actualización porque ya hice un video con los requisitos que exigía Brasil, pero muchas cosas han cambiado, ¿no? En esa época Brasil era conocido por la variante brasileña y muchos países le cerraron la puerta, bueno, en fin. Hoy en día Brasil ya pasó de moda en ese aspecto, ahora estamos con la variante Omicron. O no sé qué otra variante, hasta me he perdido con las variantes, la última que supe es la Omicron. Pero en esa época Brasil también estaba muy que, el COVID es una gripecilla, no hay problema, todo el mundo es vendiendo, puede entrar, no precisa de vacuna, no precisa de test, usen una mascarilla y ya está, todos para adentro. Y tanto era así que yo cuando llegaba a Brasil, a la parte de migraciones, había un montón de extranjeros, las filas eran inmensas. Y escuchaba las conversaciones y decían, pues, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá Brasil no exigen vacunas, está bueno para venir de vacaciones. Y yo estaba, ay, Dios mío, no sé si era bueno o si se debería preocupar porque las personas que estaban ahí que decir que no estaban vacunadas. En fin, esos tiempos han cambiado. Ahora Brasil sí se ha puesto un poquito más riguroso. Inclusive se ha puesto más riguroso que otros países. Y bueno, todas esas novedades te las cuento en este video para que no te agarre de sorpresa. Soy Karenat, bienvenidos al canal. Y bueno, antes de comenzar, como les había dicho, yo ya había hecho un video con los requisitos para viajar a Brasil. Si es que es la primera vez que estás viajando al exterior, si es la primera vez que vas a viajar a Brasil, te recomiendo que lo veas porque ahí te voy a dar el paso a paso. Este video solo va a ser una actualización, así que lo ideal sería que vayas allá, lo veas y después regreses aquí para ver qué cosas han cambiado. Número 1. Revisa las exigencias sanitarias del país que sale. Nosotros vamos a salir de Perú para ir para Brasil y aquí en Perú exigen el uso de 2 mascarillas o una máscara KN95. El resto de requisitos te lo van a pedir de acuerdo al país que vayas a viajar. Acerca de los requisitos para Brasil, están dadas a través de las portarías que son publicadas en el Diario Oficial de la Unión. Documento de identidad. Lo importante es que este documento tenga tu foto y que no sea un documento deteriorado. ¿Tiene que ser pasaporte? Bueno, esa es la pregunta que siempre me hacen. Si es que eres de un país del Mercosur y vas a turismo, no necesitas pasaporte. Puedes viajar con el documento de identidad de tu propio país. Ahora, si no eres del Mercosur, eres de otro país, vas a tener que llevar pasaporte y revisar si necesitas visa o no. Ahora, si no vas a turismo, vas a estudiar o a trabajar, dependiendo, ahí sí también, así seas del Mercosur, vas a tener que llevar tu pasaporte. Uso obligatorio de mascarilla. En Brasil solo es necesario usar una mascarilla y si es que es de tela, que sea de doble capa. La declaración de salud. En el video pasado les expliqué cómo llenarlo paso a paso. No es nada del otro mundo y recuerden que lo pueden llevar en el celular o lo pueden imprimir. Para entrar a Brasil tienes que estar vacunado. Nada que, me hago el test y ya no presento la vacuna, no. Tienes que estar vacunado con las dosis completas y tener el comprobante de esta vacuna internacional. Y en este comprobante, que puede ser en el teléfono o impreso, tiene que decir la fecha en la que te has puesto la vacuna y sobre todo el nombre de la vacuna. ¿Por qué? Porque aquí les voy a mostrar la lista de vacunas que Brasil acepta. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones para personas que, por ejemplo, no pueden tomar la vacuna por motivos de salud. Abajo voy a dejar el link de la portaría, entonces ahí está descrito uno a uno. Pero recuerden que estas personas tienen que hacer cuarentena. Si ustedes presentan su vacuna, no es necesario que hagan cuarentena. El test de COVID negativo. Esto es importante, no basta con que estés vacunado, tienes que hacerte el test. Y se los cuento porque había una señora en la fila que estaba haciendo un escándalo porque dijo, pero yo estoy vacunada, no necesito un test. En fin, no me enteré del chisme completo porque la fila avanzó y se la llevaron a la señora, no sé si se la llevaron a hacer el test o la sacaron del aeropuerto por escandalosa, pero ya les digo, sí, es necesario los dos, vacunado y test. ¿Qué tipo de test? Bueno, si te haces el PCR puede ser hasta con 72 horas y si te haces el antígeno con 24 horas. Les recomiendo, y esto es muy importante, siempre el test tiene que ser lo más cercano al momento de su vuelo, así van a tener un tiempito de sobra. Si se lo hacen muy cerca al límite, ¿no? A las 72 horas por ejemplo, si su vuelo se atrasa, si ocurre algo que no vas a llegar al tiempo a tu viaje, vas a tener que hacerte otro test porque vas a sobrepasar el tiempo, vas a tener 73, 74 horas y tu test ya no va a valer. Así que hacerlo lo más cerquita del tiempo del día de tu viaje.
Todos estos documentos, vacuna, test, declaración de salud, todo lo vas a tener que presentar a la aerolínea del país que sales. Una vez en Brasil, los vas a volver a presentar en migraciones porque también te los van a pedir. Y por último, una pregunta que siempre me han hecho es: si estoy de tránsito por Brasil, ¿necesito hacerme la prueba PCR? Bueno, esto va a depender mucho de a qué país vas, ¿no? Imaginemos que al país que vas no te piden prueba PCR, entonces Brasil no te la va a pedir, ¿no? Imagínate que hagas Perú, Brasil, Francia. Entonces, para hacer tránsito en Brasil necesitas estar vacunado, sí o sí. Pero te van a pedir PCR si es que te quedas en Brasil. Si no te quedas y te vas a otro país que no te pide PCR, no te lo van a pedir. Si el país al que vas sí están pidiendo PCR, entonces sí te lo van a pedir a la salida. Eso es para los chicos que me preguntaron sobre cómo es hacer tránsito en Brasil. Tampoco precisas hacer el formulario, ese formulario brasileño, no, porque no te vas a quedar. Así que no, eso tampoco va a ser necesario, tampoco te lo van a pedir, porque no vas a pasar migraciones de Brasil. Bueno, gente, espero haber respondido varias de sus dudas, aclarado varios temas y dado las últimas actualizaciones. ¿Van a seguir habiendo modificaciones? Sí, van a seguir habiendo modificaciones todo el tiempo en cuanto salgan más variantes y salgan más vacunas. No sé cuántas vacunas vamos a tener que ponernos. Y bueno, vamos a tener que seguir, si no, no vamos a poder viajar. Ese es un punto importante, ¿no? Para nosotros los viajeros. De cualquier forma, yo voy a estar poniendo las actualizaciones en un comentario fijado aquí en este video. Si es que hubiera, claro está, es muy probable que haya, para no estar haciendo otro video, bueno, ustedes vienen acá y saben que en el primer comentario voy a estar poniendo las actualizaciones. Muchas gracias a la gente que me dice: Karen, ha cambiado esta regla, fíjate que ya no es así, ahora está actualizado, y yo realmente les agradezco de corazón porque eso me permite transmitirle a ustedes también las novedades, ¿no? Que tengan un excelente día, un excelente año y un buen viaje a Brasil. No se olviden de dejar sus comentarios si tienen alguna duda o cualquier cosita que quieran contarnos aquí. Un abrazo grande a todos, que tengan un buen año de viaje.